Ahora vamos a arrancar el programa con los títulos más importantes del día de hoy. De 1 a 10, polémica mundial por un reality de la televisión pública danesa en el que dos hombres evalúan a mujeres desnudas. Los productores explicaron que el programa no busca fijar estándares de belleza, sino responder a la clásica pregunta masculina de ¿le das o no le das? Soy lo que soy. Celebran el primer aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género, gracias a la cual 3.000 personas ya pudieron cambiar su nombre. Sin embargo, admiten que lo que todavía no se pudo lograr es que miles de trogloditas se convenzan de que la ley es un avance de toda la sociedad y no de algo que solo le importa a los raritos. En libertad. Tras 39 días detenido, Pablo Migliore recuperó la libertad bajo el compromiso de no entorpecer la investigación. El arquero prometió que, en caso de recuperar también la titularidad, lo único que seguirá entorpeciendo es el arco de San Lorenzo, como vino haciendo hasta ahora. Papel estatal. Carlos Kunkel presentó un proyecto para expropiar el 24% de papel prensa y convertir al Estado en socio mayoritario. El diputado oficialista negó que la idea de la ley sea quitarles a Clarín y La Nación la gallina de las bobinas de oro. Canción Patria. A 200 años de la creación del himno, piden reincorporar versos que reconocían la rebeldía de los pueblos originarios. Quienes se oponen a la idea sostienen que el cambio no sería conveniente, justo ahora que, a un año del Mundial, Messi ya se aprendió la letra. Muy bien, ahí están entonces los títulos de Todavía es temprano. Les quiero presentar, como todos los días, a la señora Mariana Carvajal. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo va? Bienvenida. Hoy estamos Solari, hoy estamos un poco más Solari. Me parece una Pero buena tenemos idea. buena compañía. Pero por supuesto que sí, y gran Y les compañía. vamos a hacer buena compañía. Vamos a hablar un poco sobre los títulos que estuvimos viendo recién. Uno de los temas que veíamos al principio tiene que ver con este reality show tan raro, ¿no? Yo me quedé asombradísima. Uno no pierde la capacidad de asombro en lo que hace a televisión y reality shows. En este caso, y uno piensa, la televisión pública danesa pensaría que es como lo máximo de lo políticamente correcto, Sí, ¿no? lo más elegante, podríamos Por ahí. decir. Y sin embargo aparece esta propuesta donde un músico de jazz que es conocido ahí por otros realities, Blackman se llama en Dinamarca, invita todas las noches, tiene un invitado, un varón, y se sientan ahí a recibir a las mujeres a una mujer que entra tapada con una manta y se desviste, se saca la manta y ellos la observan su cuerpo. Ahí está, míralos, mirá cómo mira. Es una cosa increíble. Y van haciéndole cambiar de pose como para dar su opinión y su veredicto en torno al cuerpo de esa mujer que aparece ahí. A mí me parece de lo más sexista que he escuchado y llama la atención que exista en la televisión, ¿no? Un programa de estas características. Por supuesto, recibió muchísimas críticas en todo el mundo. Ha generado gran polémica y este tipo lo que dice, el conductor, que el cuerpo de la mujer tiene sed de las palabras de un hombre. En eso justifica esta puesta en escena. Habría que hacer uno con hombres, ¿no? O sea, que estén mujeres como juezas No y sé hombres si tenemos que... ganas de verlos desnudos. ¿Eh? Yo creo que sí. No sé. Algunas por ahí sí. Bueno, otro de los temas que veíamos también en la apertura tiene que ver con el himno nacional, que como ustedes saben estamos en un aniversario del himno nacional y hay algunas estrofas que quieren ser incorporadas a este himno, que son bastante raras. A mí no me da el fraseo en realidad. ¿Estuviste practicando? Estuve practicando, pero no me da el fraseo con el himno, porque lo que se debería agregar es que se conmueven del Inca a las tumbas y a sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor, desde un polo hasta el otro resuena, de la fama el sonoro clarín. Ahí estamos con algunas dificultades por ahí. Esa parte no te gustó mucho. Y de América el nombre enseñado les repite mortales hoy. Y después viene el himno como lo conocemos todos habitualmente, como lo conocemos normalmente. Lo que pasa es que no me entró en el fraseo, va a haber que hablar con Blas Parera. Va a haber que practicarlo. Igual supongo que esto será una iniciativa que en todo caso tendrá que transitar, no sé, ¿cómo se modifica el himno? ¿A través de una ley del Congreso? Tiene que haber una ley, se va a ir tramitando en el Congreso y veremos cómo llega. De todos modos, alguna vez vamos a pasar la versión
es esta versión Winca de la que estamos hablando, como para saber efectivamente cómo suena este himno que no fue. Que quedó ahí. Quedó el otro himno. No sabía que Blas Parera, hoy me enteraba de eso. Lo habían metido preso para que escriba la música del himno. Lo confinaron a escribir. Confinaron y le dijeron, ahora desde ahí empezá a hacer corchea, fusa, semifusa y empezá a componer, y lo dejaron ahí encerrado. Bueno, otro de los temas que tenemos en el día de hoy tiene que ver con un aniversario, el primer aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Sí, esta ley puso a la Argentina en la vanguardia en lo que tiene que ver con ampliación de derechos de las personas de la diversidad sexual. Realmente es una ley que va para adelante y se toma como ejemplo en todo el mundo. ¿Qué es lo que planteó esta ley? Es la posibilidad, le dio el derecho a las personas trans a poder cambiar su nombre en el documento, sacar un documento nuevo que se adecue a la identidad que ellos habían adoptado, ¿no? En general nacen con un sexo de varón y los anotan como varones o viceversa y tienen que transitar su vida y hasta que esta ley fue posible. Por ejemplo, los llamaban en un hospital por su nombre masculino porque así estaban anotados cuando tenían una identidad femenina. Infinidad de situaciones de discriminación porque estas situaciones lo que hacen que los expulsen de las familias, por ejemplo, muchas veces. No conseguir un buen trabajo, ¿por qué? Porque el nombre que vos figura en tu documento cuando llenás un currículum no se condice con la imagen corporal que vos das. Infinidad de situaciones, ¿no? Y realmente esta ha sido una ley que vino a saldar una deuda hacia un grupo minoritario, ¿no?, de la población, pero que enfrentaba estas situaciones y estos problemas y que tenía que recurrir a la justicia para transitar un largo camino muchas veces, ¿no? Que tenían que ver con conseguir que un juez les permitiera cambiar el nombre en el documento, la partida de nacimiento y en otros tipos de papeles que tenían que presentar. Una de las buenas reivindicaciones de minorías que hubo en estos últimos años, ¿no? Absolutamente. Creo que esto ha sido otro de los saltos de ampliación de derechos que se han dado en estos últimos años. Y mira, una de las cosas que a mí me parece siempre interesante es poder compartir, que alguien nos cuente qué es lo que les cambió la vida a esta ley. Y en Mendoza hay una abogada que se llama Carolina Yaqui, que hace algunos años, no tantos, cuando empezaba a transitar sus 50 años, decidió transitar este camino hacia la identidad que ella sentía. Durante casi 30 años ejerció la profesión de abogada como abogado. Como abogado se lo conocía en el fuero de los tribunales de Mendoza e incluso hace 2 años se presentó como abogada ya a dar un examen para integrar la Cámara Federal de Mendoza. Y estamos en comunicación entonces con Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Hola, Carolina, ¿cómo vas? Buenas tardes. Queríamos preguntarte, ¿qué significó para vos la sanción de esta ley? Bueno, yo ya tenía rectificado mis documentos y ya tenía la autorización porque hice el trámite judicial. O sea, la vieja lucha que muchos tuvieron que hacer para poder lograr ese reconocimiento. Evidentemente que hace un año se festejó la ley. Hoy yo diría que hace un año que tenemos el derecho, todas y todos, de poder identificarnos con la identidad que sentimos realmente. Y ese derecho hay que usarlo. Todavía falta mucho en esta lucha, pero creo que el avance ha sido histórico. Creo que ustedes lo dijeron al principio. Es el primer país que avanza en esto, sí, como es el primer país que avanza en una serie de derechos de minorías. Carolina, dijeron que habían 3.000 personas que hicieron este cambio. Bueno, eso está buenísimo, claro. Significa que de alguna manera está teniendo alguna utilidad. Carolina, y en tu caso, ¿cuáles fueron las cosas más inmediatas que notaste cambiar frente a este cambio de identidad que hiciste? Bueno, lo importante es no solo el cambiar el documento, la autorización para la cirugía, sino el cambiar todos los demás instrumentos que uno necesita para esta vida. Desde el carnet de conductor, desde el título universitario, todos trámites que hoy seguramente muchas y muchos están tramitando con algunas dificultades. ¿Y a vos te costó tomar esta decisión? Porque durante 30 años ejerciste como abogado, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, salir a la luz como abogada, de todas formas?
no fue fácil, evidentemente que no fue fácil, fue difícil. Y no porque Mendoza, todo el mundo tiene un concepto de que Mendoza es la Mendoza conservadora. Yo no tuve ningún tipo de discriminación. Me aceptaron mis colegas, me aceptaron los magistrados, qué bueno. me aceptaron mis clientes, más podría decirte que he mejorado en el estudio jurídico que yo llevo adelante de hace 37 años, ha mejorado en clientela y todo. O sea que no he sentido en ningún momento discriminación. Pero a vos te costó muchos años tomar la decisión de salir a la luz como abogada. Lo que pasa es que yo siempre les hago una reflexión. 37 años de ejercicio de la profesión, 61 años de edad. Nací en el 52. Todavía televisión blanco y negro, y en Mendoza no existía la televisión. Claro. No existía, había una sola radio. Claro, claro. Esto es muy importante para que uno se ubique. Yo nací antes del cassette. ¿Estamos? O sea, es muy distinto a las chicas que nacen con el DVD. La generación del 90, 91, le ha sido mucho más sencillo enfrentar todo esto. ¿Vos pensabas que eras la única que tenía este problema? ¿Cómo? ¿Vos pensabas la única que vivía esta situación? Exacto. En silencio, no lo comenté con nadie, lo vivía en soledad, pensando que era la única en el mundo que le pasaba esto. Era una fantasía. Claro. Era algo que tenía que alejar de mí, hasta que llegó Internet. Y cuando digo llegó Internet, donde uno puede acceder a la información en forma anónima, estamos hablando de la década del 90. Y recién en la década del 90 me pude informar, pude saber lo que me pasaba y autodiagnosticarme para después ir a buscar la información y saber que lo mío era disforia de género. Claro. Y que lo mío no me pasaba a mí, le pasaba a otras personas, no muchas. Hay 3.000 en un año, no son muchas, es una minoría. Entonces, encontrar pares era muy difícil. Claro, eso te ayudó de alguna forma a sentirte acompañada. Exacto, y después el saber, ya a través de médicos, porque recorrí muchos médicos, esto fue una lucha en donde cuando me dicen, elegiste, yo no elegí esto. Claro. Yo elegí ser varón y luché toda mi vida por cumplir el rol que la sociedad me marcaba. Pero sentías otra cosa. Y después tuve que decidir, porque la salud se deterioró, porque empecé a tener problemas por estar aguantando o sosteniendo algo que no sentía. Por eso, hoy en día, que existe una ley así, bueno, 1000 gracias. Te mandamos un abrazo enorme, Carolina. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la valentía de esta comunicación también. Ayudar a todos los que pueda ayudar, no solo a las personas que lo padecen. De eso se trata, sino las familias. Totalmente, totalmente. Por eso te agradezco doblemente. Gracias a usted. Un abrazo, Carolina Yaqui, entonces. Interesante. Ahora me quedé pensando una cosa, Mariana, si esta ley de identidad de género contempla, vamos a decir así, la transformación genital de alguien, claro, o sencillamente puede ser la operación, o es una decisión que no conlleva una decisión justamente sobre el cuerpo. No es obligatorio hacer la operación de reasignación de sexo para hacer el trámite de cambio de DNI. Esto es muy interesante porque no es que están obligados a operarse para adecuar sus genitales a la identidad que exteriorizan, ¿no? Este es un punto interesante. Si lo quieren hacer, lo hacen. De todas formas, sé que hay larga lista de espera para poder hacerlo en los hospitales públicos que se está ofreciendo, porque hay muchas personas trans. Hay uno en La Plata, hay otro en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos lugares del país, pero bueno, lleva tiempo, ¿no? Hay que hacer estudios, hay tratamientos hormonales previos también que requiere esta operación, con lo cual no es tan sencillo, pero lo cierto es que el hospital público ofrece, hace muchos años uno sabía que se viajaba a Chile para poder hacer el cambio de sexo, ¿no? Ahí es donde se hacían las vaginoplastías y las típicas cirugías. Y eso implicaba, imagínate, no solo el pasaje, sino pagar una operación privada. Era juntar mucho dinero para poder adecuar tu identidad sexual a lo que vos sentías, ¿no? Esto
creo que es un gran avance y lo señalo desde todo punto de vista, porque esta ley también permite la cobertura médica, ¿no? Y esto que el Estado se haga cargo de estas operaciones, que sabemos que no es gran cantidad de población que la requiere. En un año cerca de 3.000 personas hicieron el cambio de documento, hicieron el trámite para reasignar, bueno, anotarse bien como ellas se llamaban en su vida cotidiana y tener esos papeles en orden para no tener más molestias en otros ámbitos que podrían discriminarlos. Creo que de esto se trata y vale la pena entonces celebrar este primer aniversario. Bueno, ahí está entonces la noticia, por cierto, que es muy interesante que después de un año haya 3.000 personas que hayan transformado o cambiado su identidad, mucho más allá de esta transformación. Por un trámite hablando. administrativo, Claro, que esta es la cosa. Antes tenían que ir a la justicia, el trámite era largo, o si el juez le daba la oportunidad, lo tenían, y si no, no, y bueno, era un derrotero importante. Ahora es un trámite administrativo, van, lo inician, se termina y se van con su DNI nuevo.